Buenos días, tardes o noches, depende de que nos esté mirando o nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist compartiendo con usted la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El conocimiento bíblico. Es algo muy importante, aunque a veces no lo tomemos en cuenta, el informarnos qué es la Biblia. No qué se dice de la Biblia, porque si dicen las cosas al igual que del Señor, que de Dios, y que todo lo que sea regla, todo lo que sea mandamiento, siempre hay un argumento para contradecir las cosas. Si los semáforos en la vida normal, humana, son para dirigir el tráfico y nomás está en amarillo y ahí nos vemos cuando es precaución, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Esas son cosas que por naturaleza humana pues lo toma uno como un reto, y realmente por la palabra de Dios es algo especial para el ser humano, si lo quiere, si quiere entender, no nomás hablar por hablar, entender. Es un regalo, es una información acerca de el alma del ser humano, porque aunque no lo creamos, tenemos un alma, que es la que queda cuando el ser humano muere. Pero ¿a dónde va esa alma? Bueno, depende de cada quien. La Biblia nos enseña el camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. ¿A qué? A la salvación de nuestras almas, que no vayan al tormento eterno. Pero ¿por qué el camino? Porque Dios tuvo misericordia de la humanidad cuando cayó en pecado, uno de los padres biológicos del ser humano. Por cuanto pecaron ellos, todos salimos pecadores. Pero hay una esperanza para aquellos que quieren entender, buscar, analizar qué es la salvación del ser humano, de qué se trata, por qué y para qué. Y este tema es muy visto, muy oído, que a veces lo tomamos a juego, a veces, sí, pero ¿qué tan importante es? ¿Qué es cuando nos acusan de algo? Queremos pruebas, ¿verdad? ¿Y qué es cuando la Biblia habla? Pues buscamos pruebas y nos interesa, porque debería de interesarnos a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir un día. Todos los que hemos nacido, de hombre y mujer, vamos a morir algún día. Se nos va a acabar la vida en este mundo y vamos a pasar a otro nivel espiritual. ¿A dónde vamos? A donde usted haya decidido. Dios no quiere que nadie se pierda, por eso es la información bíblica. Es muy importante, es muy interesante. Si la analizamos, le buscamos el sentido común y vemos, no oímos a los que están hablando por hablar, por colgarse de la Biblia, por verse importantes, sino buscamos las personas que nos dan una información verídica, que dice la Biblia. Ahora, depende de cada quien. Para nosotros los cristianos la Biblia es la verdad. ¿Por qué? Pues si nosotros, ¿de quién es la enseñanza? De Jesucristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿de qué se trata la Biblia? De la salvación del ser humano. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿De este cuerpo? No, del espiritual, del alma, del ser humano. De eso se trata. Y vamos a continuar viendo el libro de Hebreos. Y es un comentario, no es un regaño, es un comentario simple y sencillamente. Si nos interesa, pues veamos qué dice la palabra de Dios. Vamos a continuar en Hebreos capítulo 3, versículos, dijimos, del 12 al 15, ¿sí, verdad? Sí. ¿Cuántos versículos son? 4. Vamos a ver que cerramos la predicación pasada de Hebreos en el versículo, pues sí, el versículo 11, perdón. Y vamos a ver qué nos dice, cómo nos lo presenta la Biblia Reina Valera, versión antigua, y luego pasamos cómo nos la presenta la Biblia Las Américas, Biblia de Estudio. Adelante, por favor. Hebreos 3, 12 al 15 dice la palabra de Dios: Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaños de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza,
Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Qué provocación, gracias, mija. Es la provocación de Israel a Dios. Vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia las Américas, pero antes, oras, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche y el amanecer de esta mañana, Señor, y pues Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor, tú sos el que usa y unge y guía al que está predicando, Señor, igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda presentando y predicando tu palabra alrededor del mundo, Señor, síguelos protegiendo, síguelos guiando, Señor, y pues Padre, síguelos usando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor, en los sentimientos de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos aprender de tu palabra, Señor, y aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, te venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que sana, Señor. Y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y pues, Padre, cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Nuevamente, Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias por tu gran misericordia, Señor. Y pues, Padre, también te venimos a pedir por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces y sabes lo que está pasando alrededor del mundo y con cada persona, Señor. Pues nomás se lo ponemos todos en tus manos, Señor. Tú conoces las situaciones y pues, Padre, nomás te lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, pero nuestros pecados. Amén. Amén. Pues es una bendición poder estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios, esta información. Si le interesa, si quiere, si le gusta, y si no, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Es un ejemplo que nos da el Señor por medio de su palabra acerca del pueblo de Israel, cuando Israel se pecó contra Dios, ¿verdad? Por eso el versículo 11 dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿De qué se trata? Pues bueno, vamos a ver, dice el versículo 12 de Hebreos capítulo 3, dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Y pongamos énfasis en la frase o palabra incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, el versículo 13. Cada día, mientras todavía se dice hoy, no sé que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. 15 y cerramos. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es una enseñanza tremenda, ¿verdad? ¿Qué es endurecer el corazón? ¿Por qué se endurece el corazón? A causa del pecado. Porque ¿qué hace el pecado? Mete o pone en nuestra mente la incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Pues no creer en aquello, en aquella persona, cualquier asunto. No creer incrédulamente, ¿verdad? Acerca de las cosas de Dios, cuando llega la incredulidad, pues, perdón. La incredulidad se dice bíblicamente que es un espíritu. Allí es en Mateo 12, 43. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Gracias, amigo. Es un espíritu inmundo definido por la Biblia. ¿Qué es ese espíritu inmundo? La incredulidad, que el pecado engaña al ser humano y pone en su corazón que es un espíritu de incredulidad en cada persona. Y dice que según Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo, ¿verdad?
Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no gracias, mija, para que no resplandezca la lumbre del evangelio de quién, de Cristo. ¿Para qué? Para que pueda entender. Dice Romanos 10:17, es nada más una referencia, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y quién trajo la palabra de Dios? Jesucristo, su Hijo. Vino el mensaje con el mensajero y el Salvador del mundo. Pero si nos disponemos, podemos tener la oportunidad que Dios nos ofrece cuando ponemos atentamente atención a lo que se nos habla de lo espiritual. No se nos hace interesante, no se nos hace a veces ni llamativo, porque pues no habla de cosas emocionantes, que porque no lo entendemos, porque no tenemos la capacidad de entender la gran bendición que Dios nos da. Porque la palabra de Dios nos enseña que para entender su palabra, como Dios es espíritu consumidor, dice 1 Corintios 2:14. ¿Me lo lees, por favor? Es necesario que entendamos que para entender algo necesitamos ahondar, profundizar en la información que nos da la palabra de Dios. De otra manera, es locura. Tan fanáticos, religiosos. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Gracias. Y no las puede entender porque se deben de ¿qué? De discernir o entender espiritualmente. Pues puede decir, pues es que está hablando del Antiguo Testamento. Sí, está hablando de Israel, pero nosotros sabemos que dice 2 Timoteo 3:16 acerca de la palabra de Dios. Es algo que debemos estar atentos, porque la Biblia nos dice lo que nos dice y para qué, cuál es el propósito. ¿Sí es toda la escritura? Adelante. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Es especial, está definida, está diseñada de la manera, gracias, mija, ya te dije gracias 2 veces, ¿verdad? Qué bueno para que remate. Bien, está definida, está hecha por Dios para que el ser humano tenga el conocimiento con el ejemplo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Lo que le pasó a Israel le pasa al ser humano. ¿Por qué? Porque son seres humanos el pueblo de Israel. No eran otro tipo de seres, como a veces queremos hacer creer a la gente. Y ahí sí no hay incredulidad cuando nos enseñan otras cosas. Nos emocionamos, queremos saber, pero cuando se trata de lo espiritual de Dios, no queremos, cuando en realidad es vida o muerte. La palabra de Dios te da vida si tú quieres, pero también muerte cuando no la quieres. Muerte física, sabemos que todos los seres humanos vamos a morir un día. Está hablando espiritualmente. Muerte, lo repito, lo he dicho varias veces, lo voy a repetir porque es necesario. La muerte bíblicamente no significa lo mismo que significa físicamente o humanamente. La Biblia en muertes, separados de Dios, apartados de Dios, alejados de Dios. ¿Quiénes fueron los que el Señor echó para abajo, sacó del tercer cielo? Al que se rebeló con todo y sus ángeles. Eso es estar muertos espiritualmente. Cuando la gente habla de que los muertos, ¿a qué muertos se refieren? A los físicos, y eso ya no andan aquí. Eso es otra cosa. Pero el punto de ahorita es, vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de mantener la fe verdaderamente bien cimentada en quien, en Cristo Jesús. Por eso nos dice ahí en el versículo 12, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Y le encontramos el sentido. ¿Para apartarse de quién? De Dios vivo. Apartado, separado, alejado de Dios, muerto.
Y hay versículos que puedo seguir adelante y decir, la Biblia nos dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. ¿Estábamos muertos físicamente? No, espiritualmente. Y luego ahí en Romanos, ¿qué? 4:3 o 3:4. Por cuanto todos pecaron, 3:23. Ya me acuerdo. 3:23. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuantos todos pecaron. Gracias, amiga. Búscame el que donde dice donde estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Muertos físicamente no, espiritualmente. Y todo esto que nos dice aquí la palabra de Dios es con el fin de que afirmemos, estemos firmes en la palabra, en la fe salvadora. Porque aquí en el mundo supuestamente hay muchas fe. Se puede decir, puedo tener fe que voy a prender la luz, el switch de la luz y va a prender, voy a girar la llave del motor del carro y va a prender. Ese es un tipo de fe. Pero ¿de qué fe ahora? De la fe salvadora en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Efesios 2:1. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ay, de ellos recibiste vosotros. Y si leemos todos los versículos demás, encontramos el contexto que nos dio vida. Juntamente con quién? Con Cristo. Por eso dice Jesucristo que es Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Por qué? Porque Él vino a dar vida. Dice Romanos 10:10 o Juan 10:10, no recuerdo bien. Juan 10:10. Juan 10:10. Dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. Pero yo he venido, ¿quién vino a matar y a hacer todo eso? El enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Vino nuestro Señor Jesucristo a dar que vida y vida en abundancia. ¿A quién? A todo aquel que cree en Él. Y le cree a Él, que lo envió el Padre. Y le cree al Padre que envió a su Hijo. No nomás creemos en Dios, no nomás creemos en Cristo. Le creemos al Padre y le creemos al Hijo. Y las enseñanzas del Hijo, ¿dónde están? En la palabra de Dios. ¿De quién las envió? El Padre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la quieres, es bueno, eso depende de cada quien. Entonces dijimos que el versículo 12, mirad, o sea, pon atención, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice el versículo 12. ¿Qué dice Hebreos 12:25? Dice la palabra de Dios, mira que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que habla de los cielos. Al que habla de los cielos. Gracias, amiga. ¿Quién? ¿De dónde dice el Señor que vino? Del cielo. A tomar una forma humana, un cuerpo humano, para darle a la humanidad. Dice, lo estamos desechando, así como Israel desechó a Moisés. Es lo que está diciendo, fíjese bien, no es de que, no es que el pastor está, ahí en Hebreos 9:14, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Para que sí, gracias amiga. ¿Cuál es el hecho de reconocer que somos cristianos? ¿Cómo? ¿Qué es cristiano? Seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, acatamos lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque Cristo vino a hablar lo que el Padre le dio que hablara. Y si Cristo nos lo dejó como enseñanza, seguimos esto que Cristo nos dejó como enseñanza. Tenemos llamado cada quien por el Señor, por Dios Padre, para desarrollar la actividad que Él quiera en su casa de oración, como hijos de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Lo he dicho y lo repito, la Biblia es autoridad para el que cree.
Para el que no cree, es un libro cualquiera porque no lo entiende, y ya vimos que dice 2 Corintios, ¿qué? Ya se me olvidó también. No es de Corintios, es 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, toda escritura, pero que se debe entender como espiritualmente. 1 Corintios es así, ¿qué es? 2:14, ¿verdad? 1 Corintios 2:14. Entonces, porque el que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos da el entendimiento, nos declara, nos ilumina, nos guía, nos dice: esto es lo que quiero, es lo que quiere el Padre y el Hijo que tú hagas, y yo estoy aquí contigo para guiarte a toda verdad. Pero si quieres, porque Dios no es arbitrario, no va a venir a meterse a querer gobernar una vida que no. Es más fácil que nosotros dejemos que una persona manipule nuestras vidas con una palabrería amable y bonita, que dejar que Dios nos hable directamente y nos deje ver la realidad que Él quiere que entendamos. Pero si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no vamos a entender nada. ¿Cómo podemos obtener el Espíritu Santo de Dios? Estudiando su palabra, poniendo atención en la palabra de Dios, para que ese espíritu inmundo de incredulidad que habita en cada ser humano salga y nos dé la oportunidad de poder tener el conocimiento, el entendimiento de qué es la palabra de Dios, por qué y para qué. De otra manera, pues es locura, como dice ahí 1 Corintios 2:14. A los que no, a los que se salvan es gloria a Dios, salvación, ¿verdad? A los que no, pues es locura. Ciertamente, mientras no entendamos algo, pues si nos hablan de algo que no entendamos, ¿qué decimos? Cada loco con su tema, ¿verdad? Y vemos que el Señor envió a su Hijo con el propósito de ¿qué? De que nos diera ¿qué? Por medio de él ¿qué? La salvación de nuestra alma. Pero no, ni aun Cristo lo hizo a fuerzas. ¿Qué dice por ahí Juan 10:18? Dice la palabra de Dios: nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Gracias, amiga. El Padre dio un mandamiento a Jesucristo, nuestro Señor. Y dice: nadie quita mi vida. Yo la pongo de por mí, porque tengo el mandamiento de mi Padre, que tengo el poder de ponerla y volverla a tomar. Y cuando nosotros somos salvos en Cristo Jesús, ¿qué tenemos? La vida eterna en Cristo Jesús, porque murió y resucitó y ya no muere, vive para eternamente. Pero lo entendemos, y todo eso está en la Biblia, todo es bíblico. Ahí en Apocalipsis dice, no tengo el versículo, es nada más una referencia: el que estuvo muerto pero vivo y ya no muere. ¿Quién? Jesucristo. ¿Por qué? Porque ciertamente que murió, puso su vida, pero el mandamiento que le dio el Padre, volverla a tomar. ¿Para qué? Para darle a la humanidad la esperanza de la vida eterna, venciendo a la muerte, venciendo al enemigo. Pero eso es voluntario, querer entender, porque estamos tan ocupados con lo material, estamos ensimismados con el mundo, con nuestras cosas terrenales, que no queremos ponerle ni tantita atención a la palabra de Dios. Sí, no tengo tiempo. A muchas veces ha pasado que se le habla a alguien de la palabra de Dios, corren, se van. ¿Por qué? Porque el espíritu de incredulidad está ahí todavía, no ha salido, porque no se ha dispuesto a oír con atención, como dice Romanos 10:17. Por cómo viene la fe, cuál es el principio, el entender, el querer saber, la disposición. Pero si mientras no haya eso, Dios no va a forzar a nadie. ¿Qué dice ahí en, déjame ver, porque ahí, Efesios 4:22? La reacción que hay en el ser humano espiritual es algo maravilloso, algo que el ser humano deberíamos de estar contentos y agradecidos con la palabra de Dios, con Dios mismo, ¿verdad?
Dice la palabra de Dios, a que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Está contaminado, sí, gracias a mí. El viejo hombre está contaminado. ¿Con qué? Con la carne. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Jesucristo vino para pagar todas nuestras culpas. Que sin Él no podemos hacer nada. ¿Y qué nos dice desde el principio el versículo 12? Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y qué ocurre cuando no ponemos la atención debida a todo esto? Que nos apartamos y nos vamos y no me interesa y ya el pastor me cayó mal, ahí nos vimos. Apartarse de la palabra de Dios, es la palabra es la palabra griega es apostenai. No es que yo sepa griego, pero esa es la definición de donde proviene la palabra en español apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostatar, echarnos para atrás, renegar, abandonar, irnos de donde veníamos. Eso es apostatar, ¿verdad? Cuando los israelitas murmuraron contra Moisés en Cades Barnea, estaban rebelándose contra quién, contra Moisés, no, contra Dios. Si los hebreos cristianos dejan a Jesucristo, su sumo sacerdote, y regresan, no nomás los judíos, cualquier persona que entendió la palabra de Dios, cualquier persona que sabe que existe la palabra de Dios y no la acata como es, el espíritu inmundo que estaba ahí, como dice ahí lo que leímos, ¿qué es? Mateo 12:44. ¿Me lo lees, por favor? Es algo que pasa, algo tremendo cuando oímos la palabra y la entendemos. Nos parece bien, pero no la aceptamos. El 44 y 45. Mateo 12, 44 y 45 dice la palabra de Dios. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Fíjese bien qué es lo que dice. Va y busca otros 7 espíritus peores que él. Hay una religión que habla mucho de los pecados capitales, 7 pecados capitales. ¿Y cuántos espíritus dice que van y busca otros 7 espíritus peor que él, ¿verdad? Y él son 8 espíritus, y el estado de aquella persona viene a ser peor. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así, no, porque él decidió o ella decidió no aceptar a la palabra de Dios. Cuando en realidad te está diciendo, mira, el sacrificio de Jesucristo es para salvación de tu alma. Su resurrección es el triunfo final de todo ello. La resurrección es la plenitud de lo que Dios planeó para que el ser humano tenga la bendición de estar convencidos y no movernos. El versículo 13 de... ¿Qué dice, mija? Hebreos 3:13 dice la palabra de Dios, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Amén, para que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. Dice, exhortados los unos a los otros. ¿Qué es exhortados? Animaos, anímense unos a los otros. El ser cristiano muchas veces pensamos que ya, no, es cuando empezamos a entender que en esta vida no estamos aquí por casualidad. No hay casualidades en los planes de Dios, hay causalidades, pero no casualidades. La causa de el pecado envió al Hijo, el Padre, para venir a terminar con él, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios no hizo robot, todos tenemos voluntad propia, queremos, no queremos, me gusta, no me gusta. Pues no se trata tanto de que me gusta, porque muchas veces la palabra de Dios no gusta, enoja, enfada,
molesta porque nos habla directamente las cosas como son. Es que esos cristianos, esos fanáticos, ponte a leer y busca las pruebas. Si hay otras cosas en este mundo, claro que las hay, la Biblia nos habla de ellas. ¿Estamos solos? No, no estamos solos. Que no los veamos es otra cosa, pero solos no estamos, ¿verdad? Especialmente tanto de abajo como de arriba. ¿A dónde dispones tú a hablar? ¿A quién dispones tú poner tu confianza, tu fe? Es decisión personal. La palabra de Dios nos muestra el camino, la manera, pero la decisión es personal entre Dios y las personas. No porque yo soy el pastor, tienes que creer porque yo te digo. No, es decisión tuya. Dios nos muestra su amor con nosotros, que en sí no son pecadores. Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Y cada cosa que Dios nos da, cada palabra que nos pone en su libro guía que nos dejó espiritual, nos deja ver ese gran amor y preocupación por la humanidad. ¿Para la humanidad le importa? Muchas veces preferimos las mentiras. No, es que acá me va mejor. Es que si hago esto malo me va mejor. Si hago malo me va bien. Muchos dicen así, que hagamos males, dice la Biblia, para que vengan bienes. Y no. Todo lo que hagamos tiene una repercusión, sea buena o sea mala. Eso es de cada quien. Yo te comparto lo que dice la palabra de Dios. ¿La quieres? Pues no. ¿Qué dice Romanos 7:11? Dice la palabra de Dios, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. Bueno, viene el mandamiento y nos da, gracias. ¿Qué es lo que nos dejó ver el mandamiento? Que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces dice, exhortados los unos a los otros, animarse unos mutuamente a persistir en seguir al Señor. Es esencial. Es imposible vivir la vida cristiana aislándonos de todo lo demás. ¿Qué dice Hebreos 24:25? 10:24-25. Dice la palabra de Dios, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Este versículo, gracias, nos deja ver que debemos considerarnos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice la parte final, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, se dice, ¿verdad? Exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿sí, verdad? Ok, ¿y qué es cómo podemos llegar a hacer esto? ¿Cómo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, para poder entender esto, le dijo a Nicodemo ahí en Juan 3:3. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Amén. El que no naciera otra vez, ¿qué es nacer otra vez? Gracias, amigo. Dijo Nicodemo, tengo que entrar al vientre de mi madre y nacer. No, eres maestro de Israel y no sabes esto, le preguntan, siguiendo leyendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú estás pensando humanamente, carnalmente. Yo te estoy hablando de lo espiritual. Te estoy diciendo, para poder llegar a obedecer lo que te estoy mandando, lo que te estoy enseñando que lo creas, tiene que haber un cambio en tu vida. Y si hay ese cambio, ¿qué pasa? 2 Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. He aquí todas son hechas nuevas. Aún nuestro entendimiento, gracias, mija. Todo nuestro ser hay un cambio, pero cuando verdaderamente hemos tenido esa experiencia espiritual con el Señor, con su Espíritu Santo, de otra manera es locura, no lo entiende la gente, no lo podemos entender porque yo soy muy inteligente. No, porque Dios hace un cambio en nuestro ser cuando nosotros disponemos a creer la palabra de Dios, ¿verdad?
De otra manera, pues ¿cómo podemos entender lo que dice? Y consideremos los unos a los otros para provocarnos en amor y las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, ¿sí, verdad? Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor. Está cerca, lo vamos a ver. Pienso yo que no. Vamos a partir de este mundo y no lo vamos a ver, porque todavía no se manifiestan todos. Tenemos señales, como dice Mateo ahí 24, 3 al 8. Son las señales que los apóstoles le preguntan y el Señor nos da una referencia por medio de su palabra. Dice la palabra de Dios, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá en tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principios de dolores. Y todas estas cosas, principio de dolores. El punto es, Dios nos da gracias, amiga, nos da la información amplia, clara. Mira, todo esto es el proceso como humano vas a pasar para poder llegar al punto donde yo te quiero, porque te quiero preparado para cuando vengas al reino celestial, desarrolles la labor que te tengo preparada. Pero eso depende de cada quien, repito. No queremos saber nada. Bueno, dice la palabra, ¿verdad?, que si oyeres o qué, Salmo 95, 7. Dice la palabra de Dios, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Y oyeres hoy su voz, y si oyeres hoy su voz, ¿verdad? El Salmo 95, 7 significa que hoy es la única oportunidad para seguir a Dios. Hoy es el día, mañana no se garantiza que pueda haber las mismas oportunidades que hay ahora de encontrar verdaderamente el camino al reino celestial. Pero eso depende de cada quien. No es que yo lo diga o que alguien aquí en el templo lo diga. Es simplemente lo que la palabra de Dios nos deja ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que Dios nos advierte, nos exhorta, nos ilumina, nos avisa, pero cuando no queremos entender, pues Dios no va a forzar a nadie. Repito, en el versículo 14, ¿qué dice, amiga? Dice la palabra de Dios, porque participantes de Cristo somos hechos con tal de que conservamos firmes hasta el fin, el principio de nuestra confianza. Amén. Gracias, amiga, porque participantes de Cristo somos hechos. ¿Por qué? Con tal de que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Somos partícipes de Cristo. Los que han creído, los que hemos creído en Cristo, gozan o gozamos de una relación especial con Él, que resulta en bendiciones. Versículo 3, 1. Capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice? Por tanto, hermanos, Dios lo leo. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerar al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es algo que debemos tener firmemente en sus corazones, que Dios envió a su Hijo y nos da todos los probables, no posibles, no, probables aseguramientos
de que podemos entrar al reino de Dios si obedecemos a la palabra de Dios, si sabemos y entendemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No es que tienes que creer a fuerzas, si no hay convencimiento, si no hay nada. Repito, cuando nosotros hacemos una afirmación, muchas veces se nos piden pruebas, y las pruebas bíblicas están aquí. Y si investigamos en el mundo, sabemos que hay pruebas también en el mundo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá, del pueblo de Israel. Pero, ¿cómo saber? ¿Cómo entender? A ver, ¿qué es lo que podemos ver más allá? ¿Qué es el versículo 3, 15 y 18 de Hebreos? Dice la palabra de Dios: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas con cuales estuvo enojados 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. Deme el 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y no pudieron, gracias amigo, y no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro Señor Jesucristo? Todo, porque todo es sombra. Los que van a entrar al reino del cielo no van a ser incrédulos, los creyentes, los que creyeron verdaderamente en el Hijo de Dios. Es una advertencia, es una aclaración para que se entienda que así como le pasó al pueblo de Israel, a los que no creyeron, que sus cuerpos quedaron en el desierto, pues dice, aunque no todos, anduvieron 40 años vagando en el desierto. Y los que no creyeron, ¿qué les pasó? Quedaron en el desierto. De 20 años para abajo quedaron en el desierto, para arriba quedaron en el desierto. Los otros fueron los que entraron a la tierra prometida. Y Hebreos 1:2 dice la palabra de Dios: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Por el cual ¿quién hizo el universo? Cristo, la deidad que está en ese cuerpo, Dios mismo, la esencia de Dios mismo, ¿verdad? Pero ¿qué es? Lo constituyó ¿qué? Heredero. Y si Cristo está en Dios y es heredero, y nosotros estamos en Cristo, ¿qué somos? Y la Biblia nos lo enseña, coherederos con Cristo de lo celestial, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hay algo grande y maravilloso que es lo que amplía nuestro entendimiento en lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay una conversión del ser humano. Dice ahí en 1 Corintios 3:16. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tremendo, ¿verdad? ¿En qué se constituye el creyente? En templo de Dios. Si es que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Para poder entender lo espiritual, no aparentar que yo soy cristiano. Hablo como cristiano, me cargo la Biblia debajo del brazo, voy al servicio los domingos, doy la ofrenda y doy el diezmo. ¿Y tu convicción? ¿Y tu fe? ¿Está fundamentada en tus obras? Es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Si nosotros realmente creemos y le creemos al Padre que envió a su Hijo como el camino, la verdad y la vida, entonces es otra cosa que dice Romanos 5:2. Dice la palabra de Dios: por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿no? Por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Por la fe en qué? En Cristo Jesús, en el Padre, en el único Dios verdadero. Pueden ser tres personas distintas, pero es un solo Dios verdadero, el cual nos habla. ¿Lo quieren en esos tiempos? No. ¿Para qué? No. Eso no es cierto.
son cosas, esto y lo otro, excusas. Al último veremos. Al último lloraremos o nos reiremos, nos gozaremos o estaremos atribulados. Depende en qué situación quiere estar usted. No es un juicio, pero sí es una advertencia que nos da el Señor. Dice Colosenses 1:23. Dice la palabra de Dios, si empero permanecieses fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Amén. ¿Y todo qué? Criatura que está qué? Debajo del cielo, ¿verdad? A toda criatura. No dice algunos, ¿verdad? ¿Sí? No te oí, perdón. Es algo que debemos tener muy, muy en claro. Que Dios envió a Pablo, el Señor Jesucristo envió a Pablo, por eso apóstol de Jesucristo, apóstol de Dios. ¿Quién? Pablo, es que envió. Siempre permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio, de la palabra de Dios, ¿verdad? Que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura debajo del cielo. Y nosotros vemos allá en Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo en que se puede ser salvo, ¿verdad? En Hebreos 3:1. Dice la palabra de Dios, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerada el apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? La palabra de Dios. Por eso dice el versículo 15 del 3, lo leo. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Si oyeres hoy su voz. ¿Para qué? Romanos 10:17. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:16 y 17? Romanos 10, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gracias, mija. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Si oyeres hoy su voz. Depende de cada quien. Muchos lo toman a broma, muchos lo toman para quererse ver más inteligentes, intelectuales o lo que sea, y dejan la palabra de Dios en un lado. No hay respeto para la palabra de Dios. No hay respeto para Dios. Pero todo eso Dios lo sabe. Estás viendo tu vida como está y todavía no entendemos. No sales de una cuando ya estás en otra. Al cristiano entendemos que lo hacemos y entendemos por qué pasan las cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Qué dice Filipenses 2:14? A los cristianos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hacer todo sin murmuración y contiendas. Hacer todo sin murmuración y sin contiendas. Fíjense bien cómo en la obra del Señor no dice te voy a pagar miles de lo que sea. Si tienes fe y has creído, no vendes tus dones que Dios ha puesto en ti. Los ofreces gratuitamente. Dios orará y proveerá. Pero cuando nos apropiamos de los dones y queremos sacar provecho de ellos, estamos cometiendo un pecado tremendo. Pero lo entendemos. Es que desviamos del punto principal, que es la salvación de las almas de los seres humanos. No su cartera, no su chequera, no el dinero,
Es que el obrero es digno de sus... Sí, pero ¿qué dijo Pablo? Yo trabajo con mis manos, ¿para qué? Para no ser carga a la iglesia. Ciertamente que el pastor, dice que el que trabaja en el evangelio completamente viva del evangelio, pero como enseñadores debemos tener conciencia de que todo es bajo la fe que tenemos, más que lo que sabemos, porque no es nuestro. Los dones que podríamos tener cuando partamos de este mundo vuelven al que los dio, al Espíritu Santo. No nos apropiemos de lo que no es nuestro y vivamos una vida en amor con los demás. Tanto hermanos como líderes tenemos la obligación de vivir en amor unos con otros, no criticándonos. Ahí en Romanos 10:14, ¿qué dice? En Romanos 14:10. ¿Sí? Adelante. Romanos 14:10 dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. No es que yo soy mejor, no es que yo ya sé todo. El pastor es un miembro más de la congregación que tiene la obligación, el deber, si es que el llamamiento está ahí, de presentar el evangelio limpio, claro y directo. La enseñanza no es para acusar a nadie. ¿Quieres? Ahí está. ¿No la quieres? ¿Qué podemos hacer más que orar por ti? Y si es que quieres, pero si oyeres hoy su voz, no te endurezcas, porque es incredulidad. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Y Señor, pues agradeciéndote en lo personal por haberme permitido, Señor, estar aquí presentando tu palabra, compartiéndola. Bendice a mis hermanos, a aquellos siervos que tienen su servicio los domingos, que alaban y glorifican tu nombre y nuestro Señor Jesucristo. Bendícelos y bendícenos, Señor. Sé con nosotros, bendice a cada misionero, a cada obrero, a todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, Señor, de salvación, de redención en Cristo Jesús. Sé con ellos y sé con nosotros. Perdona nuestras faltas y, Padre, que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro, perdona nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.